Vamos a considerar ingresar, por favor, aquí a Gemini. Perdón. Vamos, por favor, aquí a considerar entrar a Gemini. ¿Listo? Entonces vamos a la página principal y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Entonces, por favor, ingresamos a la página de Gemini. ¿Listo? Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver que en esta parte de abajo, pues hay varias opciones, ¿no? Como aprendizaje guiado, video, que esto es nuevo, esto es de estos días, la verdad no lo había visto, Deep Search, Canvas y también la opción de imágenes, ¿listo? Entonces, vamos como un ejercicio pues lúdico, vamos a crear imágenes a partir de cierto contenido, ¿listo? Entonces vemos acá la opción de imagen y vamos pues a seleccionarla, ¿listo? Y la idea entonces es que, por ejemplo, creemos una imagen de lo que para nosotros representaría el análisis de datos. Si yo le digo a Gemini, crea una imagen que represente el análisis de datos, vamos a ver con qué resultado nos sorprende. Y mira, esta es la imagen que se me generó a partir de esto, ¿no? Una imagen, pues, generada a partir de inteligencia artificial. Entonces, la idea es que tratemos de crear esta imagen y compartirla en el grupo, pero el grupo no en el foro más bien, pero no con un prompt tan sencillo, es decir, no solamente diciéndole análisis de datos y tal, sino que sea algo creativo, pues en torno a los términos que vamos a definir. ¿Listo? Entonces, digamos, vamos a generar una imagen, por ejemplo, sobre lo que sería contraste de hipótesis. Entonces, por favor, ¿cómo sería esa imagen? Es decir, vamos a... Excelente, muy bien. Entonces, digamos que como podemos ver incluso en la calidad de las imágenes y si las comparamos con lo que nos arrojaban estas herramientas hace un año, hace 2 años, vemos cómo se han ido depurando, ¿no? O sea, vemos que tienen una calidad, no digo que sean perfectas o que se pueden equiparar a un trabajo profesional de diseño gráfico, pero que nos permiten ver, pues, la capacidad computacional, la capacidad de procesamiento y las posibilidades tan grandes de este tipo de acercamientos, ¿no? Miren, por ejemplo, que así mismo estamos con el tema de los videos generados por inteligencia artificial, en los cuales cada vez hay más fidelidad, hay mejores interpretaciones de voz, mejores animaciones, bueno, se copian unos estilos de una manera más verosímil y eso pues tiene su lado también pues negativo, pero digamos que nos demuestra, reitero, lo fuertes que están estas herramientas. Igualmente la generación musical, ¿no? Que es otra posibilidad en cuanto a la generación de archivos multimedia. Entonces, sí, vemos pues que tienen una calidad ya aceptable. Hace un año o año y medio, pues los resultados de estas herramientas eran más bien eh, aún muy básicos en cuanto a la calidad de la imagen, en cuanto a la composición en sí, y pues vemos que cada vez hay más, de cierta manera, más depuración en torno a esto. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces vamos ahora a hacer un par de cosas como para finalizar ya el diplomado. En primer lugar, me gustaría que, bueno, viéramos a solicitud también
lo que es la importación de datos de Excel a R, ¿listo? O particularmente al entorno de R en Google Colab. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, vamos a desarrollar un estudio de caso, ¿listo? En el cual pues vamos a sintetizar lo que hemos estado viendo en las últimas clases. Y con esto pues creo que podemos finiquitar el proceso propio del diplomado. Bien, ok, excelente. Entonces, voy a ir a Google Colab nuevamente. Voy a ir aquí a Google Colab. Voy a ir aquí bueno, al documento que habíamos creado ayer, a Hypothesis. Y vamos entonces a hacer lo siguiente. Entonces, por favor, vamos ingresando a Google Colab y a medida de que ya estemos ahí, pues ponemos en el chat listo. Listo. Eduardo, hasta donde yo tengo entendido, no hay problema con el uso de esas imágenes por cuanto fueron generadas con IA, entonces no debería haber problemas de derecho de autor, ¿de acuerdo? Es más, he visto que ya hay editoriales en el mundo digamos, de la escritura, de la literatura, que utilizan en sus portadas imágenes generadas por inteligencia artificial. No me parece que sea lo mejor ya para un trabajo profesional, pero se está viendo esto. José Martín, tengo una duda. Si uno realiza el diplomado en análisis de datos cualitativos, no. El otro diplomado tiene de nombre ¿qué es esto? Investigación cualitativa. No es análisis de datos. Este se llama análisis de datos con el apoyo de IA y el otro se denomina investigación cualitativa con el apoyo de IA. Entonces sí tendría nombres distintos. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, estamos acá en el libro de hipótesis. Igual ustedes pueden crear otro, no pasa nada. Bueno, ayer yo ya instalé esto. Ahora, ¿qué pasa? Digamos que hay algunas librerías que no vienen por defecto en Colab, ¿listo? Que no vienen por defecto, más bien en el entorno de programación de R en Colab. Digamos que las librerías más comunes que vamos a ver van a ser, por ejemplo, ggplot, dplyr, tidar, caret, ¿no? Que son las más comunes en torno al uso de precisamente programación con R y particularmente al mundo de la ciencia de datos con R. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que lo primero que debemos hacer en estos casos es instalar un paquete. Digamos, en el mundo de R, si nosotros revisamos, voy aquí a poner, eh, si nosotros revisamos, existen decenas y decenas de librerías en R que nos van a permitir pues la realización de muchísimas tareas, ¿no? Entonces, vamos a ver si aquí hay aquí hay una comparación en este infograma y vemos, por ejemplo, en el caso de R, que librerías como H2, XGBoost, Caret, Prophet, ggplot, Plotly, Datatables, Lettice, dplyr, ¿sí? Y entonces, pues, en el caso llamémoslo así, de Colab, pues, tenemos que instalar algunas librerías para poder pues tener esas funcionalidades dependiendo de las necesidades que nosotros pues tengamos. Lógico, si yo tengo por ejemplo esto descargado en RStudio, si estoy trabajando en un entorno de RStudio, pues requiero la instalación de todos los paquetes adicionales. Cuando trabajamos, digámoslo así, R en escritorio, pues solamente vamos a tener el R básico y pues requerimos de instalar los distintos paquetes para poder realmente hacer uso de todas las posibilidades. Entonces es como para que lo tengamos en cuenta. Entonces,
Como ya vengo diciendo, existen distintos paquetes. Por ejemplo, vimos ggplot, que servía para hacer gráficas. Vimos también dplyr, que servía para transformar y manipular datos. Está, por ejemplo, caret, que es para modelos de machine learning. Está coreplot, que es para hacer gráficas de correlación. En este caso, el paquete que vamos a utilizar se llama readXL, que es un paquete, una librería de R que nos va a permitir importar documentos de Excel, pero también nos va a permitir, pues, considerar las hojas, considerar distintos formatos, encabezados y tal. Es bastante útil y bastante sencillo de usar. Entonces, vamos a tener esto en cuenta. Vamos a utilizar la función install package o instalar paquetes. ¿Listo? Entonces, igualmente, independientemente si es en el entorno Colab o si es en el entorno de RStudio, bueno, de REScritorio, vamos a utilizar esta función install.package para poder pues instalar esos paquetes o librerías. Llámese Coreplot, llámese Caret, llámese readXL. ¿Listo? Y reitero, readXL es una librería diseñada para poder importar de manera inteligente hojas de trabajo y libros de Excel al entorno R. Entonces, vamos a utilizar esto y lo vamos a ejecutar. ¿Listo? Y eso nos va a permitir, pues, instalar R perdón, nos va a permitir instalar readXL en R. ¿Listo? Bueno, entonces ya está instalado. Aquí me dice install packaging to USR local library, ta, ta, ta. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, una vez yo ya haya instalado este paquete o esta librería, necesito utilizar la función library para poderla utilizar. Recuerden lo que pasaba con ggplot o lo que pasaba con dplyr, que yo necesitaba, pues, ¿de qué? De utilizar la función library para poder, pues, trabajar con esos paquetes. ¿Listo? Entonces, utilizo este comando library y ya con esto, pues, puedo utilizar readXL. Listo, entonces library me va a permitir utilizar readXL. ¿Estamos o no? Entonces solamente son dos líneas de código. Por una parte, install.packages para instalar la librería y por el otro, library para poderlo utilizar. Entonces me dicen cómo van, si ya les apareció el chulito acá en la parte de la izquierda de las celdas y pues si lo pudimos hacer de buena manera. A veces en Colab sí hay ciertos eh, limitantes, pero bueno, vamos a ver. ¿Listo? Eh, sí, la clase de ayer quedó grabada. Todas las clases quedan grabadas y se suben al canal de YouTube de la CLEF. ¿Listo? Listo, muy bien. Entonces ya con esto habremos instalado y estamos pues utilizando la función library, perdón, el paquete readXL con la función library. ¿Listo? Sí, solamente hay que ejecutar los códigos install.packages, readXL, que es el nombre de la librería, y library, readXL, para poderla ejecutar, para poderla trabajar. Es solamente eso. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir, bueno, voy a crear, bueno, creo que lo podemos hacer acá, voy a crear una nueva línea de código. Y vamos entonces a ir aquí a donde hay una carpeta. Ustedes pueden apreciar aquí que hay una carpeta llamada archivos. Y en esta carpeta vamos a qué? Vamos pues a subir almacenamientos de sesión o elementos de sesión. ¿Qué pasa con esto? Estos archivos se van a grabar o se van a guardar temporalmente, ¿listo?
O sea, una vez cerremos la sesión en Colab, se van a borrar. Esto se puede montar en Drive, pero hay un problema y es que solamente lo puedo hacer si estoy trabajando con un entorno Python. Entonces, para trabajar en R solo tenemos la opción de subir al almacenamiento de sesión. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar cualquier archivo en R, pues lo mejor es que fuera una base de datos. En el material de estudio hay una base llamada, esperen, ya les muestro. Esta la podemos importar, que es esta basecita de datos. Esta está sobre el módulo 5 en análisis. Se llama el módulo, ya les digo. En el módulo 4 visualización para análisis exploratorio. Ahí ustedes la pueden encontrar, ¿listo? O igualmente cualquier base de datos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos acá, bueno, este pequeño cuaderno u hoja de Excel en el cual pues estamos viendo lo siguiente. Estamos viendo que hay algo llamado sector económico de unas empresas, antigüedad, inversión en marketing digital, uso de redes sociales, eh, campañas de marketing, tráfico web y ventas mensuales. Entonces, una recomendación es en los encabezados, pues solamente utilizar un término o una palabra por esto, pues nombre, ¿no? Por nombre de la variable. Entonces voy a ponerle acá redes, voy a ponerle acá email. No importa, cualquier base de datos nos puede servir, cualquier libro de Excel nos puede servir. Email, pongámoslo de tráfico y pongámosle aquí ventas. ¿Listo? Y dejémosle aquí solo sector. Entonces tendríamos, bueno, esta pequeña base de datos de 15 observaciones y un encabezado. Voy a eliminar acá. Y tendríamos entonces, bueno, sector, antigüedad, inversión, redes, email, tráfico, ventas. eh, Bueno, puedo ver que hay unos aspectos que son de carácter, otros son numéricos, y bueno, pues vamos a considerar estos datos, ¿de acuerdo? Repito, algo que me puede facilitar a mí mucho el trabajo y que yo recomiendo es el tema de los encabezados. ¿Por qué? Porque cada encabezado, pues, va a ser la forma en la cual yo voy a trabajar, pues, los vectores de datos en torno a R, ¿listo? Entonces, lo mejor es que tengamos unos encabezados con un nombre, pues sencillo, un nombre de una sola palabra, e incluso tratemos de obviar las tildes, porque eso nos puede generar cierto ruido. ¿Listo? Les recuerdo que esto está en el material de estudio, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros vamos al módulo 5, perdón, al módulo 4, y vamos a la opción de visualización para análisis exploratorio. Aquí hay algo que se llama base de datos ejercicio 1, esta de acá. Entonces vamos a descargar la base de datos ejercicio 1 y pues le hacemos las modificaciones que sugerí. Entonces la descargamos y ponemos solamente pues los nombres en los encabezados, quitamos el título y pues la dejamos como yo
ya la modifiqué, ¿de acuerdo? Igualmente, cualquier libro de Excel nos puede servir, cualquier libro, porque el ejercicio no va a ser para trabajar cálculos en torno a esta base de datos en particular, sino para poderle importar al entorno R. Entonces, base de datos ejercicio 1 del módulo 4. ¿Listo? Bueno, entonces tendríamos esta pequeña base de datos, este libro, y el reto ahora sería que, bueno, sería poder importar este libro al entorno de R. ¿Listo? Igual, reitero, cualquier base de datos nos puede funcionar para esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a guardarla, en una carpeta o en un sitio pues de fácil acceso, al menos que nosotros recordamos, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir, recuerde que estábamos aquí en Colab, vamos a ir aquí donde está la carpeta, donde dice archivos, por favor. Entonces vamos a cliquear en archivos. ¿Listo? Claro, ustedes más bien háganle la modificación del nombre también a ese archivo. Yo le puse marketing digital. ¿Listo? Entonces yo la descargué y le cambié el nombre a marketing digital. Muy bien. Vamos a ir aquí a la carpeta y vamos a ir a donde dice subir almacenamiento de sesión. ¿Listo? Entonces, clic en la carpeta y clic aquí en esta hojita para subir almacenamiento de sesión. Y voy a cliquear. ¿Listo? Ahora, lo que yo voy a hacer en este punto es a buscar, pues, el documento en Excel que quiero importar. En este caso, yo le puse marketing digital. Ese fue el nombre que yo le di. ¿Listo? Y cliqueo en marketing digital. Vamos a ver qué pasó. Bueno, creo que listo. Ahí ya quedó guardada en mis esto, almacenamientos de sesión. ¿Listo? Entonces, aquí vemos pues la denominación, que es marketing digital. Yo le puse así, ustedes le pueden poner ejercicio o solo marketing, como quieran. ¿Listo? Reitero, ustedes también pueden utilizar cualquier hoja de cálculo de Excel, no pasa nada. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Ya pudimos instalar Read Excel, ya tenemos la librería, ya esto, pudimos subir ese archivo aquí a almacenamiento de sesión. Bien, bueno, muy bien, excelente. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a crear otra línea de código y vamos a darle un nombre a ese objeto. Recuerden que acá todo pues tiene un nombre, ¿no? Que si iris, que si flores, que si educación, que si notas. Recuerden que todos los vectores, los data frames, las matrices van a tener un nombre. Entonces le voy a poner, en mi caso, le voy a poner esto, bueno, ejemplo, o ventas. Le voy a poner así a este archivo. ¿Listo? Entonces, ventas. Así va a ser, pues, la denominación que yo le voy, pues, a dar a este qué, a este objeto. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es a utilizar la función que nos da Read Excel. Entonces vamos a utilizar esa función que nos da Read Excel para poder importar archivos de Excel pues al entorno de R. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner Read Excel de esta manera. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Hemos creado un objeto llamado ventas al cual le vamos a asignar, en primer lugar, una función llamada read raya al piso Excel.
¿Listo? Entonces, ventas, hacemos esto y read Excel. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí viene tal vez la parte más interesante. Lo que vamos a hacer aquí donde dice marketing digital es a ir aquí donde hay unos puntos. Ojo, está aquí el archivo que queremos importar. Aquí hay unos puntos. Y lo que vamos a hacer, una vez cliquemos en esos puntos, es copiar ruta. Aquí nos pone la opción de copiar ruta. ¿Listo? Una vez hayamos copiado esa ruta, la vamos a pegar en los paréntesis, pues, de esa función. Entonces aquí nos dice content, rayita, marketing digital, punto XLSX. ¿Listo? Repito nuevamente. Estábamos acá en este punto, ¿no? Read Excel, abrimos paréntesis, vamos al archivo que queremos importar, vamos a donde están unos puntos y podemos copiar la ruta. Y una vez copiamos la ruta, pegamos dentro de estos paréntesis. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer es ponerle comillas a este archivo. ¿Listo? Entonces, ventas, le asignamos read.excel y tendríamos acá la ruta en la cual, pues, nosotros esperamos encontrar ese archivo. ¿Listo? Entonces, veamos esta línea de código. Tenemos un objeto. Le hemos asignado la función o readExcel y entre paréntesis ponemos la ruta en la cual se encuentra. Pues esa ruta está en aquellos de almacenamiento de sesión, en esa carpeta de almacenamiento de sesión. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Solo hemos hecho tres líneas de código: instalar el paquete, la librería y hemos creado el objeto ventas con la función readExcel. Les recuerdo que para la ruta vamos a ir a donde están los archivos temporales, los archivos de sesión. Vamos aquí a los puntos, cliqueamos en copiar ruta y lo que hacemos es sencillamente control V o copiar y pegar. Así control V y acá nos va a aparecer la ruta en donde se encuentra el archivo. ¿Listo? Perfecto. Y ahora entonces, nosotros, ¿cómo podríamos ver ese objeto ventas? ¿Qué deberíamos hacer para ver ventas? Listo, ya sabemos que está. ¿Y ahora cómo hacemos para ver esa tabla? Sí, podemos poner ventas o head ventas o print ventas. Pongamos ventas, cliqueamos y entonces tenemos acá, pues, la tabla que habíamos considerado en Excel. Y acá, pues, podemos poner class, ventas y head ventas. ¿Listo? Y con esto, pues, podemos trabajar esa base de datos, o ese archivo más bien, en el entorno de R. Entonces vemos que realmente no es un proceso tan complicado. Es solamente de saber, pues, utilizar la librería y después de poder llevar el archivo aquí a almacenamiento de sesión y posteriormente copiar la ruta de trabajo utilizando la función read Excel. Y ya con esto, pues vamos a disponer de nuestros datos. Entonces aquí está eh, eh, sector, antigüedad, inversión, redes y los distintos valores en torno a cada una de las observaciones.
¿Listo? Ahora, como ya tenemos unos datos propios, pues podemos aplicar algunas de las cosas que hemos visto a lo largo del diplomado. Entonces, digamos que yo quiero utilizar la función summary. ¿Alguien me recuerda para qué sirve esa función? ¿Para qué sirve summary? Exacto, para estadísticos descriptivos. Entonces, summary y entre paréntesis, pues vamos a poner el nombre que es ventas. Y entonces acá, pues nos van a aparecer de una vez sector, que es una variable categórica, pues solamente me va a decir la extensión. Vemos, por ejemplo, la antigüedad, el primer cuartil, la media, mediana, inversiones, ventas, tráfico, bueno, todo esto, ¿listo? Si queremos, por ejemplo, utilizar la función plot, vamos a ver qué tipo de gráfico nos arroja. Y entonces, bueno, habría que excluir algunas variables. Ya vimos cómo se podía hacer eso con dplyr. Pero digamos que acá tenemos pues la correlación en torno a todas las variables que podemos considerar. Si utilizamos, por ejemplo, la función core para hacer correlación, entonces digamos que yo lo que puedo hacer acá es lo siguiente. Ojo, ojo con esto. Como aquí hay variables categóricas y tal vez yo no requiero, pues, hacer una correlación múltiple, sino una correlación de dos variables en particular. Entonces, por ejemplo, digamos que a mí me interesa ver la correlación que hay entre el tráfico web, que está acá, o no, mejor esta, la inversión y las ventas. O sea, a mí me interesa hacer correlación en torno a inversión y a ventas. ¿Listo? Entonces, lo que yo voy a hacer en este caso es lo siguiente. Es que se llama ventas también. Bueno, inversión y tráfico, más bien. Inversión y tráfico. Entonces, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Voy a poner acá el nombre del objeto. ¿Cómo se llama el objeto? ¿Cuál es el nombre del objeto que acabamos de crear? Ventas. Entonces, yo puedo poner acá ventas, que es el nombre del objeto. Pongo el símbolo de dinero. Y vamos a considerar, pues, la variable que yo quiero trabajar. Entonces, digamos que en este caso habíamos dicho que era inversión, coma, ventas, que es el nombre del objeto, del data frame, el símbolo de dinero, y habíamos dicho que vamos a considerar inversión con el tráfico web. ¿Listo? Y especifiquemos que el method es igual a Pearson, como ya lo hemos visto en clases pasadas. Entonces, tenemos que la correlación que estamos considerando acá va a ser ventas. ¿Por qué ventas? Porque ventas es el nombre del objeto que creamos, recuerden. Por eso es importante la denominación. Eh, es esta ventas. Nosotros cuando hicimos esto, pues le dijimos a R, ventas va a ser igual a esa función read Excel que va a contener este archivo, ¿no? Y eso pues se puede vislumbrar en la tabla. Después de eso, como a mí me interesan solo dos variables de esa base que es inversión y tráfico, entonces lo que estamos haciendo acá es calcular la correlación de ventas y yo utilizo este símbolo, el de dinero, para especificar que es esa variable en particular. Es decir, la variable ventas, el símbolo de dinero, inversión, ventas, tráfico y el método es igual a Pearson. ¿Listo? Si yo quiero, vamos a ver, también puedo utilizar la función core.test que vimos el día de ayer. Puedo traerme todo este código. Vamos a ver. Cierto que había copiado lo otro, pero bueno, no importa. Entonces, digamos que el core.test, vamos acá a poner ventas, que es el nombre del archivo. eh, Habíamos dicho inversión, ventas, habíamos dicho tráfico
y el midfoot habíamos especificado que era Pearson. ¿Listo? Y entonces acá pues podemos aplicar ya lo que son modelos inferenciales. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Ah, bueno, podemos observar que el p-valor es de 0,004225. ¿Qué podemos definir o qué podemos concluir en torno a ese p-valor? Ayer hicimos como 4 ejemplos de lo mismo. ¿Qué quiere decir un p-valor tan bajito, tan pequeñito? Exacto, que nosotros podemos aceptar la hipótesis alternativa. O sea, nosotros en este caso vamos a aceptar la hipótesis alternativa porque, pues, ese valor es inferior al nivel de significancia. Y hemos definido que el nivel de significancia es de 0,05. Entonces, lo que estamos considerando es, en primer lugar, que hay una correlación de 0,79. Y al haber un p-valor tan bajo, reitero, con respecto al nivel de significancia, puedo decir que hay una alta correlación entre las inversiones y el tráfico web. Eso quiere decir que, en este caso, a mayor inversión en marketing digital, voy a obtener un mayor tráfico web. ¿Listo? O al menos eso es lo que la hipótesis estadística me está planteando. Exacto, que es significativo, que alta significancia. Entonces, acá vemos esto. ¿Qué más yo puedo considerar acá? Vamos a ver si podemos ahora, espérense, vamos a crear otra línea de código. Vamos a crear un plot y tenemos aquí este gráfico, ¿listo? Entonces, lo único que he hecho es utilizar la función plot para hacer los gráficos. Y lo mismo, ¿qué pasó acá? Que solamente consideré dos variables, que fueron inversión y tráfico. Entonces les recuerdo, primero debo poner el nombre del objeto, en este caso es ventas, luego el símbolo de dinero y poner después el nombre de la variable que necesite analizar. ¿Listo? Entonces, plot va a ser ventas, el símbolo de dinero, inversión y ventas y tráfico. ¿Listo? Y entonces, si yo hago una línea en torno a esto, si yo trabajo una línea, más o menos se va a ver así. Bueno, algo así. Entonces voy a ver pues qué tanta linealidad hay en torno a esto. Entonces sí, hay ciertos valores que están un poco alejados, pero podemos ver que muchos pues se acercan a esta línea. Y por lo tanto eso nos traduce o se traduce que hay una correlación considerable. Recordemos que esa correlación ya la habíamos definido que estaba en cuánto. Ah, bueno, que estaba en 0,79. ¿Listo? Entonces tenemos esto y podemos decir que la correlación es igual a 0,79. ¿Listo? Y entonces podemos afirmar de que si hay hay una correlación importante entre las variables, eh, bueno, inversión y tráfico web. Entonces, bueno, cualquiera de las cosas que hayamos ya visto en R lo podemos hacer ya con datos propios. Reitero nuevamente. Entonces, lo primero que debemos hacer es instalar el paquete readexcel. Luego vamos a hacer uso de la función library para poder habilitarlo. Después vamos a hacer la importación. Entonces, recuerden, tenemos que ir a la carpetita, después subir a almacenamiento de sesión y ahí pues depositar los archivos o el archivo que queremos trabajar. Y luego, tal vez la parte más difícil, entre comillas, es la ruta, la cual yo la voy a obtener acá en los puntos pequeños, copio la ruta y la traigo acá.
Una vez haya hecho esto, ojo, hay que poner comillas porque no viene con comillas, ya puedo trabajar todo lo que hemos visto. Aquí podemos aplicar también esto, la librería ggplot, dplyr, podemos hacer esto, prueba de T, bueno, que no sé si las variables nos sirvan para esto. Aquí ya vimos que pudimos hacer una prueba de correlación. Aquí nos calculó la correlación de Pearson, nos calculó el p-valor, nos hizo también intervalo de confianza con un nivel del 95% y pues hicimos también una gráfica en torno a esto. Exacto, se puede hacer chi cuadrado. De hecho, la función de chi cuadrado es chi.test. ¿Listo? Entonces, se puede también realizar, pues considerando que también hay variables categóricas. También se puede trabajar si estamos, bueno, la Kolmogorov para ver si sigue una distribución conocida o no. También podemos trabajar otras pruebas no paramétricas, como pueden ser Wilcox o no pueden ser esto, la prueba de Fisher. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo vieron esta parte? Si consideran ahora sí que R les puede ser de apoyo para procesos de investigación, para análisis de datos, para todo lo relacionado pues a este tipo de tareas. Que muy bien, Carlos, Pedro, Ricardo, Marco. Iraíma, Juan, Claudia, excelente, muy bien. Entonces, es básicamente eso. Ya, digamos que eso ya, el reto ahora está en la práctica. Ya está en que, bueno, Gemini nos puede favorecer en algunas cosas o igual Copilot, pero igual necesitamos practicar. Entonces, utilizar ya eh, bueno, datos propios, bases de datos propias, trabajar las distintas técnicas, ver la parte de análisis descriptivo, lo relacionado a pruebas de hipótesis, la representación gráfica, por ejemplo, con herramientas como ggplot o coreplot. Y pues ya lo otro es que nosotros estemos pues en la capacidad de poder implementar esto a investigaciones futuras. Y vemos pues que en cuanto a procesamiento estadístico, a representación gráfica de datos y a modelado pues de algoritmos más potentes, R es más fuerte desde luego que de lo que es Excel o incluso de lo que puede ser el mismo SPSS. Y además es una herramienta completamente gratis. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Resulta que tengo acá un ejercicio de caso, vamos a hacer el último, que se llama caso de análisis. Módulo 9, estudio de caso, caso de análisis. ¿Listo? Entonces, ¿están viendo mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Entonces, bueno, tenemos este, este caso particular en el cual se está desarrollando un estudio sobre la relación entre la precipitación anual promedio y la tasa anual de crecimiento de los árboles de eucalipto en metros. Es decir, nosotros vamos a considerar pues estas relaciones en torno, reitero, a lo que es el tema de la lluvia y esto, la tasa de crecimiento de estos eucaliptos. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Digamos que tenemos las siguientes observaciones. Tenemos la variable región, la variable precipitación y la variable tasa de crecimiento anual en metros por año. Lo que debemos hacer es, voy aquí a poner el modo presentación, es que es, en primer lugar, bueno, importar los datos a un entorno de programación R. En este caso, pues lo que tenemos que hacer es crear los vectores y el data frame. Después, hacer el cálculo y el análisis de las distintas medidas estadísticas.
Luego vamos a hacer una representación gráfica de datos, bueno, con ggplot o lo podemos hacer con rbase. Después, hacer el cálculo y análisis de un coeficiente de correlación y tenemos que decidir si vamos a trabajar con Pearson o con Spearman. Y por último, plantear las conclusiones del estudio. ¿Listo? Entonces, el punto acá es que nosotros vamos a considerar dos variables, que es la precipitación anual promedio y el crecimiento de estos árboles de eucalipto, y ver qué tanta correlación hay en torno a esto y también poder analizar pues las distintas medidas, medias, medianas, desviaciones y tal. ¿Listo? Entonces, esa es la dinámica en torno a este ejercicio. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomarnos un break de 10 minutos y después pues vamos a desarrollar el taller o el estudio de caso mejor y con eso pues podemos pasar al cierre de lo que es el diplomado. Entonces 10 minutos y retornamos. Excelente, muy bien. Entonces vamos a desarrollar el ejercicio propuesto, ese es este caso. Voy aquí a reducir y vamos entonces nuevamente a Google Colab. En este caso, bueno, voy a crear un nuevo cuaderno para poder pues trabajar más cómodamente. ¿Listo? Muy bien. Y entonces acá pues vamos a ponerle como denominación ejercicio final. ¿Listo? Vamos a editar, configuración del cuaderno y vamos pues a la opción de R y guardar. Muy bien. ¿Listo? Entonces, lo que nos plantea el ejercicio es en primer lugar que, bueno, esto poder llevar estos datos a R. Como no estamos trabajando desde un Excel, sino que es solamente una tabla en PDF, pues vamos a crear tanto los vectores de datos como los marcos de datos en marco de datos. Entonces, bueno, voy a poner acá creación de los vectores de datos. ¿Listo? Entonces, voy a llamar al primero precipitación y al segundo crecimiento. Vamos acá, precipitación, y vamos entonces a incorporar esos valores. Entonces serían 1650. Voy a poner esto aquí al lado. Y los valores serían 1650, 1200, 1800, 1350, 1950, 1700, 1110, perdón, 1100, 2050, 1450 y 1750. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos nuestro primer vector de datos. Vamos a crear el segundo. Entonces a este segundo lo vamos a llamar, habíamos dicho, crecimiento. Crecimiento, vamos a poner 3.8, 2,5, 4.2, 2.9, 4,5, 4, 2.3, 4.8, 3,2 y 4,1. ¿Listo?
Entonces, bueno, tendríamos acá los datos en torno a estos vectores, ¿listo? Tendríamos precipitación, estos datos, y crecimiento, pues, estos otros datos. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Ya pudimos crear los vectores? ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos a crear el marco de datos para recordar, pues, las funciones en torno a ello. Entonces, vamos a llamar a esto árboles y vamos a utilizar, ¿qué función? ¿Cómo se llama la función para crear marcos de datos en R? Data frame, ¿listo? Entonces vamos a utilizar la función data.frame y en esa función pues vamos a poner tanto el vector precipitación como el vector crecimiento. Dice crecimiento, ¿listo? Bueno, ahora sí. Está muy bien. Y entonces tendríamos acá tanto los marcos de datos como el data frame o marco de datos. Y acá pues podemos ver. Entonces podemos apreciar algo y es que están aquí, bueno, las regiones, precipitación y crecimiento. Entonces podemos ver cómo existe la relación entre estas dos variables en torno, pues, al crecimiento de los árboles de eucalipto debido a el promedio en cuanto a las precipitaciones de las 10 distintas regiones que hemos considerado en el estudio. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Es a crear otra línea de código. Y lo que nos está aquí solicitando el ejercicio, lo siguiente, es el cálculo y el análisis de las distintas medidas estadísticas. ¿Listo? Entonces, vamos a poner aquí cálculo de las medidas estadísticas. ¿Cuál es la función que nos puede servir para esto? Muy bien, summary, excelente. Entonces vamos a poner summary y entre paréntesis vamos a poner árboles. ¿Listo? Vamos a ver. Excelente. Y nosotros pues podemos observar acá, bueno, el mínimo, primer cuartil, mediana, media, tercer cuartil y máximo. Listo, tanto de precipitación como de crecimiento. Claro, yo no puedo hacer una comparación directa entre estas dos variables por cuanto pues están analizando cosas muy distintas y además la unidad de medida pues es diferente, ¿no? Entonces no la puedo hacer de manera conjunta, sino que lo puedo hacer de manera individual. Entonces, en el caso, por ejemplo, de crecimiento, vemos que la tasa de crecimiento más pequeña es de 2,3 metros y la más alta de 4,8. Vemos que el primer cuartil está en 2,97, casi en 3 metros.
La mediana y la media, la mediana es de 3,9 y la media es de 3,6. Esta diferencia me parece interesante. ¿Por qué? Porque me está diciendo que tal vez haya unos valores bajos que hacen que la media, recordemos que la media aritmética es sensible a valores atípicos o a valores extremos, entonces esto hace que esa media pues se reduzca y de cierta manera se aleje de la mitad de los datos, que es la mediana estadística. Entonces, bueno, tocaría ver esto, ver la información y poder corroborar esto. Igualmente puedo hacer lo mismo con precipitación. Y les recuerdo que si yo voy a Gemini, saber, Gemini, Gemini pues nos puede ayudar un poco en esto. Entonces le podemos decir, necesito que me ayudes a analizar los resultados de la función summary, considerando las variables precipitaciones y crecimiento. ¿Listo? Un poco. Entonces vamos a ver. Entonces, por ejemplo, en el caso de precipitación, lo mismo, el mínimo es el valor más bajo, que es 1100. Primer cuartil, el 25% de los datos de precipitación son menores o iguales a 1375. La media es de 1675. Eso significa que la mitad de los valores de precipitación son menores o iguales a 1675 y la otra mitad son mayores o iguales a este valor. La media es el promedio de 1600. Bueno, y de crecimiento, pues lo que ya habíamos dicho, ¿no? Entonces, que el valor más bajo de crecimiento registrado es de 2,3. El primer cuartil, que es el 25% de los datos, son menores o iguales a 2,97. La mediana, similar a la precipitación. Esto, el crecimiento promedio es de 3,6 y bueno, el valor más alto es de 4,8. ¿Listo? Yo le puedo decir, bueno, ¿qué puede significar la diferencia entre la media y la mediana en la variable crecimiento? Entonces nos dice, la diferencia entre la media y la mediana, que es de 3,6 y de 3,9, nos puede indicar lo siguiente: asimetría de datos. Cuando la media y la mediana no son iguales, sugiere que la distribución de los datos no es perfectamente simétrica. Recuerden que, por ejemplo, cuando nosotros estamos bajo el supuesto de normalidad, que bueno, es difícil que se cumpla a cabalidad, pero es un referente. Cuando nosotros estamos trabajando bajo ese concepto de normalidad, entendemos que en estos casos, tanto la media como la mediana son iguales, ¿no? Pero pues podemos apreciar que no es el caso, pues, en el ejemplo dado, puesto que la media es sensiblemente menor a la mediana. Entonces dice, la mediana es ligeramente mayor que la media. Eso puede indicar que hay algunos valores de crecimiento más bajo que están tirando la media hacia abajo, lo que ya habíamos dicho antes. O que esta distribución
o que la distribución tiene una ligera simetría hacia la izquierda, aunque la diferencia pues es pequeña. Entonces, bueno, habría que revisar esto, pero es como para que lo tengamos en cuenta, ¿listo? Bueno, muy bien. Entonces, digamos que, bueno, podemos terminar el análisis descriptivo a partir de esto. Ya podemos ver pues las medidas en torno a tanto la variable precipitación como en lo relacionado a la variable crecimiento. ¿Listo? Ahora, ¿qué prosigue? La representación gráfica de los datos. Vamos a desarrollarla. Entonces, bueno, vamos a crear otro código y vamos a, bueno, en primer lugar podemos, por ejemplo, hacer en boxplot. No creo que sea bueno hacerlo comparativo, puesto que no estamos hablando de variables que se midan bajo los mismos criterios, pero entonces sí puedo hacer, por ejemplo, un boxplot de crecimiento y me va a dar esto. ¿Listo? Entonces recordemos un poco. Es básicamente una representación gráfica de lo que vimos arriba. Entonces vemos que en este punto tenemos el valor máximo, ¿no? Vemos que esta línea representa el tercer cuartil, que esta línea negra, esto es la mediana, que este es el primer cuartil y que esta línea pequeña de acá es el mini. ¿Listo? Entonces, yo puedo apreciar aquí varias cosas para complementar el análisis anterior y es, por ejemplo, que no hay datos sesgados, no hay outliers, es decir, no hay datos al parecer ni muy grandes ni muy pequeños. Vemos que la mediana tiende tal vez a los valores altos en el rango intercuartil. Vemos que todo es, que solamente esta parte está entre los valores más altos y todo esto entre los valores más bajos. Y vemos asimismo, pues, tanto, digamos, el valor más pequeño en cuanto al crecimiento promedio de los árboles como al más grande. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí podemos apreciar esto y es una forma, pues, también muy pertinente a la hora de poder resumir, pues, resultados de estadígrafos como los que vimos arriba. Ustedes saben que en temas de narrativa de datos, poder hacer buenas visualizaciones, pues, nos pueden ayudar mucho a la hora de precisamente exponer resultados de una investigación, hacer una sustentación y tal. Entonces, bueno, tenemos en primer lugar las medidas como tal, el mínimo, el cuartil, la mediana, y posteriormente, pues podemos ver lo que sería el gráfico boxplot. Ahora, como estamos trabajando correlación, voy a poner aquí gráfico de correlación. Entonces, gráfico de correlación. Entonces, digamos que el gráfico de correlación, el gráfico de puntos, sí me va a mí a permitir que me va a mí a permitir pues ver la relación que hay entre la variable precipitación y la variable crecimiento. ¿Listo? Entonces, vamos a utilizar la función y bueno, ¿qué función nos puede servir para crear ese gráfico de correlación? ¿Qué función nos puede ayudar a desarrollar esa tarea? Ok, Juan, pero Core me calcularía el coeficiente como tal, pero yo quiero primero ver el gráfico antes de calcular el coeficiente. Plot, muy bien, plot. Excelente, Elizabeth y Julio, plot. Entonces, sí, si yo utilizo la función plot y la función plot la puedo, bueno, vamos a ver cómo se llama el objeto, la puedo aplicar a árboles, al objeto árboles, vamos a ver qué pasa. Árboles. Entonces, acá se me va a generar
pues, esta relación, este gráfico, ¿listo? Entonces, repito, con el uso de la función plot podemos crear este gráfico de correlación. Ahora, ¿qué podemos apreciar antes de calcular cualquier coeficiente o de hacer cualquier prueba? ¿Qué podemos apreciar nosotros en este gráfico? Están alineados, muy bien. Mayor precipitaciones hay más, bueno, más crecimiento de los árboles. Exacto. Entonces, digamos que efectivamente tiene una relación casi lineal. Repito, si yo esto trazara una línea de tendencia sobre este gráfico, pues veo que prácticamente hay una relación muy linealizada. Es más, esto yo lo podría entender o lo podría modelar con una regresión lineal simple, ¿no? O sea, porque la regresión lineal yo voy a considerar ese modelamiento a partir de esa línea y podría predecir distintos valores. Por ejemplo, predecir un valor de acá, un valor por acá, un valor acá, o incluso atreverme, aunque esto tiene sus riesgos, a extrapolar datos, o sea, qué pasaría por acá, qué pasaría por acá, ¿listo? Entonces, digamos que está altamente linealizada esta información. Muy bien, entonces, muy interesante. Ahora, vamos ahora sí a calcular el coeficiente de correlación. Entonces, vamos a poner acá coeficiente de correlación. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, ¿cuál es la función que me puede a mí permitir calcular ese coeficiente de correlación? Ahora sí, muy bien, core. Listo. Entonces podemos en primer lugar aplicar el core. Entonces, core de árboles. Listo. Y nos va a decir que la correlación es de 0,99. O sea, es una correlación casi perfecta. Y ahora lo que podemos hacer, no menos importante, el test de correlación. Entonces, para el test de correlación, vamos, bueno, yo sí recomiendo en este caso utilizar un objeto. No es necesario, lo podemos aplicar directamente como lo hemos hecho en todo el ejercicio, la función, pero igualmente lo voy a poner como test de correlación, TC, pongámosle así. Y vamos a utilizar ahora sí la función core.test. ¿Listo? Y recordemos que la función core.test pues nos permite calcular tanto la correlación estadística como el p-valor. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a cerrar y vamos a, bueno, podemos poner los nombres de los vectores incluso, precipitación y crecimiento, ¿está bien? O podemos también hacerlo desde el vector, desde el marco de datos, no pasa nada. Entonces, precipitación, coma, crecimiento. Y aquí viene la pregunta. Digamos que se nos está generando esta duda y es, ¿qué tenemos que elegir entre Pearson y entre Spearman? Entre el método Pearson y el método Spearman. ¿Cuál debemos elegir y por qué? O sea, ¿cuál consideran que, dada la naturaleza de esos datos, es más adecuado? ¿El método de Pearson o el de Spearman? Pearson, muy bien. Milagros, Julio, Maurice, Pearson. Sí. Entonces, recuerden, ¿cuál es la diferencia en torno a esto? Pearson es una prueba paramétrica y Spearman es una prueba no paramétrica. Pearson es más adecuado cuando estamos trabajando con variables continuas y cuando estamos asumiendo pues la linealidad en torno a estos datos. Por el contrario, Spearman es mejor para variables ordinales o incluso para representación numéricas de variables categóricas y cuando nosotros estamos bueno, no estamos seguros de la distribución de los datos que sigue, pues, el dataset. En este caso, pues creo que Pearson nos va a dar unos resultados más plausibles. ¿Listo?
es más adecuado trabajar con el método Pearson. Entonces, me devuelvo nuevamente y vamos entonces a poner, aunque no es necesario porque ya por defecto viene con Pearson, pero para especificar que utilizamos este método. Ok, faltó el signo de igual y listo. Ahora lo que vamos a hacer sencillamente es utilizar test raya al piso C o print test raya al piso C y con esto tendríamos el resultado. ¿Listo? Ok, muy bien. Entonces tenemos lo siguiente. Podemos ver, bueno, que el coeficiente de correlación es de 0,997, o sea, es muy, muy cercano a uno. Podemos ver el intervalo de confianza, es decir, que estamos un 95% seguros de que el coeficiente de correlación está entre 0,989 y 0,999. Y podemos ver este p-valor. Digamos que este p-valor es un número muy, 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 muy pequeño, ¿no? Es 1,244 menos 10, ¿listo? Que es un número muy pequeño. Entonces, ¿qué podemos interpretar a partir de esto? Recuerden nuevamente la directriz en torno al nivel de significancia. Entonces sabemos que si el p-valor, si el p-value, si el p-valor es mayor a 0,05, habíamos dicho que rechazamos la hipótesis alternativa por cuanto no podemos, pues, o no tenemos las herramientas estadísticas para rechazar la hipótesis nula. Por el contrario, el p-valor, p-value, es menor a 0,05, como es este caso, 0,05, entonces cuando el p-valor es menor a esta cifra, entonces vamos a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Este número es supremamente pequeño, por eso nos aparece así. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a decir? ¿Vamos a aceptar la hipótesis alternativa o no la podemos aceptar? Exacto, muy bien. Se acepta la hipótesis alternativa. Por lo tanto, como se acepta la hipótesis alternativa, entonces podemos decir que hay la robustez estadística, o sea, que estadística hay una significancia estadística para decir que hay una alta correlación entre las precipitaciones y el crecimiento de ¿qué? Ah, bueno, el crecimiento de los árboles. ¿Listo? Es decir, que en las regiones en las cuales llueve más, los árboles tienen una tasa de crecimiento más alta. Y creo que todo el ejercicio pues nos lleva a eso, ¿sí o no? O sea, todo lo que hemos hecho hasta acá, pues nos lleva a esa conclusión. ¿Por cuánto qué? Por cuánto si nosotros, voy a borrar acá, si nosotros vemos en primer lugar este gráfico, entonces vemos una linealidad bastante evidente. Luego, cuando calculamos el coeficiente de correlación, voy aquí a hacer un pequeño cambio, poner control C, control V, para que no se vea como una matriz, listo mejor. Y una vez nosotros hayamos hecho esto, pues podemos apreciar que hay una correlación muy, muy, muy alta, un coeficiente de correlación bastante alto y que desde luego el p-valor, pues,
es inferior a ese 0,05 del nivel de significancia. Y por lo tanto, una conclusión bastante importante es que la tasa de crecimiento y la tasa promedio de lluvias en esa región pues están altamente correlacionadas. ¿Listo? Entonces yo esperaría que el crecimiento de los árboles sea mayor cuando hay más precipitaciones en las regiones. Y por lo tanto estamos hablando de variables altamente correlacionadas. ¿Listo? Bueno, ¿cómo nos fue con el ejercicio? Si lo pudimos hacer en nuestros cuadernos de Colab, la creación de los vectores de datos, del marco de datos, el cálculo de las medidas, las gráficas, el cálculo del coeficiente y el core test. Sí, hay que practicar mucho, eso es cierto. ¿Listo? Entonces, digamos que básicamente la idea en torno a esto es eso, es cómo nosotros podemos llevar estas herramientas pues a la práctica real, a la investigación real. Miren que ya tenemos un arsenal muy interesante en cuanto a modelos de estadística descriptiva, en cuanto a herramientas que nos permiten, pues, organizar o transformar datos, hacer gráficos complejos que van más allá, pues, de los típicos gráficos de barra, gráficos circulares. Vemos también el tema de herramientas como la prueba T-Student para muestras pareadas y muestras no pareadas, los coeficientes de correlación, las pruebas de correlación. Y digamos que con esto, pues, tenemos al menos lo básico para trabajar pues los modelos descriptivos y de inferencia estadística. Claro, hay muchas más pruebas, está Wilcoxon, está Fisher, hay que hacer por ejemplo esos tests como el de Kolmogorov para probar si hay una distribución normal, está por ejemplo el test de ANOVA, ¿no? El chi cuadrado, bueno, todo eso, pero eso ya daría para todo un diplomado. Y luego, pues, sería ya más la parte de Machine Learning, por ejemplo, ya cuando estamos trabajando con muchas variables y necesitamos, por ejemplo, hacer clustering, reglas de asociación, máquinas de soporte vectorial y bueno, todo ese tipo de cosas que también se puede hacer tanto en R como en Python. ¿Listo? Entonces, es básicamente esto. Digamos que al menos la parte básica del manejo de R, perdón, ya la hemos pues visto en este curso. Y para cerrar, pues digámosle a Gemini que nos colabore con el análisis propio pues de este ejercicio. Entonces, voy a habilitar Gemini y le voy a solicitar que me ayude. Entonces, vamos a ver qué nos arroja esto. Gemini, entonces, por ejemplo, vamos a ver este p-valor, lo que yo les decía, es un valor muy pequeño, es esencialmente cero. Entonces, digamos que un p-valor tan bajo, menor a ese nivel de significancia como que 0,05, pues nos permite rechazar la hipótesis nula de que la verdadera correlación es igual a cero, es decir, que podemos aceptar esa hipótesis alternativa. Aquí, bueno, nos habla a nivel de confianza, del intervalo de confianza el 95%, y nos dice que el coeficiente de Pearson, pues, es bastante alto, puesto que es extremadamente cercano a uno, ya lo que habíamos dicho. Entonces, vemos que hay una correlación lineal muy fuerte, positiva y estadísticamente significativa, pues, en torno a la precipitación y el crecimiento de los datos. ¿Listo? Entonces, una correlación tan alta nos hace ver que el crecimiento de los árboles, pues, tiende a aumentar de una manera casi perfectamente lineal. ¿Listo? Y digamos que un p-valor extremadamente bajo confirma que esta relación no es probable que se deba al azar.
Dale, muchas gracias, Henry. Listo, muy bien. Claro, digamos que existen muchas más herramientas, ¿no? Por ejemplo, el text de Kendall, podemos trabajar también ANOVA de un factor o de varios factores, podemos trabajar otro tipo de modelos. De hecho, en el material de estudio no lo alcanzamos a ver, pero también hay un ejemplo con Q cuadrado. Si quieren, lo pueden trabajar de manera autónoma. ¿Listo? Entonces, queridos asistentes, yo creo que con esto podemos dar ya por terminado el diplomado en análisis de datos. Me gustaría, bueno, leerlos, cómo les pareció pues el desarrollo del diplomado, desde los temas iniciales con los prompts, la parte, bueno, conceptual de la investigación, del análisis de data, lo relacionado a la búsqueda de material bibliográfico con herramientas de IA y después, pues ya la parte, digamos, central del diplomado, enfocada más al análisis exploratorio, a modelos inferenciales, a representación gráfica de datos. Dale, muchas gracias, Claudia, Rosa, Germán, listo, muy bien. Gracias, Edilberto. Juan, listo, nos vemos en el otro diplomado. Sí, las grabaciones se van a subir, ¿listo? Ah, ok, el material de estudio no, van a ir a la página de la CLEF. ¿Listo? Entonces a la página de la CLEF vamos a trabajar esto. Si quieren les puedo, bueno, si desean les puedo facilitar mi WhatsApp o mi correo electrónico para algunas consultas u otros temas. Gracias, Zoraida, gracias. Muy bien. Parley, Alejandra. Muchísimas gracias, Yarma, listo. Luis, sí, digamos que R pues sí es más en temas de análisis estadístico, más potente que Excel. Entonces, bueno, les voy a dar mi WhatsApp. Sería ok, con el numeral de Colombia, 1292. Y en cuanto a mi correo, so- ¿listo? Bueno, aquí pueden comunicarse conmigo si lo desean por esos medios, sí. Bueno, cualquier cosa que necesiten y tal, pues estoy a disposición. También quiero extenderle la invitación a que el próximo lunes, pues vamos a iniciar el diplomado en investigación cualitativa. Aquí, bueno, van a haber unos temas transversales, como es el tema de búsqueda de bibliografía o diseño de prompts, pero vamos a enfocarnos también en análisis, por ejemplo, de entrevistas, de encuestas, análisis de contenido, vamos a trabajar lo relacionado a codificación, a agrupaciones, ¿no? Vamos también a ver cómo podemos aplicar técnicas de minería de texto, bueno, y otras cosas bastante interesantes. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Si quieren, comuníquense con Margarita, ella les puede dispensar el link para las clases del próximo diplomado. Iraí, listo. Tuviste el diplomado en análisis cualitativo, ¿no? En investigación cualitativa. Juan, listo, perfecto, genial, dale. Elizabeth, ¿cómo estás? Bien. Bueno, entonces, queridos asistentes, ya con esto podemos cerrar el diplomado y quienes deseen, pues pueden tomar el de investigación cualitativa que da inicio el próximo lunes. Entonces, muchísimas gracias, que estén muy bien, hasta luego. Muchas gracias.